Bueno, ¿cómo les va? Vamos a comenzar esta clase del 16 de abril, correspondiente al 16 de abril del 2026, donde vamos a hacer primero un breve repaso de lo que nosotros expusimos previamente sobre la ciudad preindustrial, todo este proceso de análisis de la evolución histórica de las ciudades, que ustedes recordarán, consiste en ver primero las ciudades preindustriales, luego la ciudad industrial con todas sus variantes, y pasar luego a la ciudad postindustrial, que es la surgida de la crisis de la ciudad industrial y que va a ser nuestra última fase, nuestra última etapa. Entonces, a los fines de poder llegar rápidamente a la ciudad industrial, vamos a recordar aquello que presentamos previamente en la clase anterior, este camino que corresponde a la evolución histórica de las ciudades, desde donde vamos a partir, o partimos ya desde las poligriegas, las ciudades romanas, y vamos a llegar incluso a una de las variantes más reconocidas de la ciudad postindustrial en la actualidad, que es lo que llama la Smart City o ciudades inteligentes. Pero nuestra intención en todo esto es ver las grandes transformaciones de los fenómenos urbanos de distintas perspectivas, obviamente siempre privilegiando la economía urbana, pero teniendo en cuenta los aportes de la historia urbana, la geografía, el urbanismo y la sociología urbana. Entonces veíamos tres etapas con sus múltiples modelos urbanos, que es la ciudad preindustrial, la ciudad industrial y la ciudad postindustrial. La ciudad preindustrial abarca todo ese conjunto de ciudades. Yo les había dicho, es como si metiéramos en una bolsa todas las ciudades preexistentes a la ciudad industrial, que van desde la época del Neolítico, prácticamente de la prehistoria, a la víspera de la revolución industrial. Durante casi 5.000 años, la ciudad asumió diversas formas que están relacionadas con la actividad económica, la agricultura, el comercio, y también con el poder simbólico que han tenido siempre las ciudades en cuanto al ser los lugares físicos donde se localizaban los templos, el culto a los dioses, la actividad religiosa y el poder político. En estas ciudades era muy importante la topografía y las posibilidades que le brindaba la topografía, el paisaje, la geografía a la ciudad como sistema defensivo. Y eso se complementaba con la construcción de grandes murallas, fortificaciones, donde, como decimos aquí en la diapositiva, al interior de la ciudad, esa ciudad fortificada, encontrábamos un espacio sagrado, cívico, que va a tener distintos nombres, distintas denominaciones, según el modelo de ciudad. Entonces hicimos un recorrido que iniciamos en las ciudades que se dicen que son la cuna de la civilización urbana, en la Mesopotamia asiática, en ciudades como Ur, Lagash, ciudades donde, bueno, hoy uno de los conflictos bélicos entre naciones más importantes y de tanta actualidad se desarrolla justamente en esa zona, ¿no? Zona de Irak, Irán, el antiguo Irán, la antigua Persia. Y también vimos, o mejor no las vimos, las mencionamos, pero analizamos otros casos de las ciudades egipcias, las ciudades en lo que hoy reconocemos como la India, ¿no? Pero, las ciudades del Indo. Le dedicamos mucho tiempo a la polis griega, destacamos la cuestión del espacio público, el ágora, ese espacio político comercial donde se debatía políticamente, se intercambiaban bienes, se intercambiaba cultura también. La ciudad, veíamos también la ciudad romana, con sus foros, sus murallas, la infraestructura propia de una ciudad que en sus orígenes, las ciudades romanas, eran fortificaciones militares. Con esa estructura tan particular que vimos, bueno, acá estamos en una imagen de la ciudad de Atenas, la vieja ciudad de Atenas,
Y la ciudad romana, les decía, con esa estructura de que yo les nombré en clase, de damero, de ciudad ortogonal, organizada por calles, avenidas, que después tomaron las ciudades coloniales hispánicas y hoy son la estructura de muchas de las ciudades en las que nosotros vivimos. ¿Mm? Todo esto lo vimos en la clase pasada que dedicamos a la ciudad preindustrial. Vimos cómo en el caso de ciudades muy reconocidas como París hoy, el origen es una ciudad romana, una fortificación romana. Como siempre, en estas ciudades se privilegiaba localizarlas a la vera de un río, porque el río le aportaba agua potable, recursos, pero además era parte del sistema defensivo de estas ciudades. Bueno, después mencionamos también el caso de las ciudades chinas, las ciudades japonesas, las ciudades en Centroamérica. ¿Recuerdan Tenochtitlán, la actual ciudad capital del Estado de México, de la República Mexicana, el Distrito Federal? En sus orígenes era este lago, que también ese lago servía como un sistema defensivo para evitar las invasiones. Ahí veíamos en clase todas las referencias puntuales a los distintos componentes, ¿no? En el plano de la ciudad de Tenochtitlán. La actual ciudad de México, el México DF, que está construida sobre los restos del lago Texcoco, y que mencionábamos como una nota de color, dramática nota de color, que la ciudad de México en la actualidad sufre un proceso de hundimiento justamente por estar ubicada en los restos de ese lago. Debajo de la Ciudad de México se encuentra ese lago que ya está seco, salvo en una parte en la zona sur de la Ciudad de México. Está el lago de Xochimilco, que es un resto de estos lagos, de este lago mayor. Pasamos a la ciudad medieval, con sus distintas variantes, y destacábamos acá también el fuerte sistema defensivo que caracterizaba a la ciudad medieval, con sus fortificaciones, torres, y el caos en la disposición del espacio y la localización de los distintos componentes de la ciudad, ¿no? El castillo, pero después las casas donde vivían los artesanos, los comerciantes, donde se refugiaban los campesinos que vivían fuera de la ciudad cuando había algún peligro de una invasión o de una peste. Acá vemos otra imagen también, un esquema, donde se ve claramente las fortificaciones. El caso de la ciudad de Ávila, que justamente por sus murallas en la actualidad es reconocida como Patrimonio de la Humanidad por UNESCO. Vean ustedes este poderoso sistema defensivo, difícil que era vulnerar estas murallas. Bueno, vimos también el caso de Barcelona, jugamos un poco a identificar en clase dónde estaba la vieja Barcelona, y ustedes con mucha precisión dijeron que era esto que estamos viendo ahí abajo a la izquierda, la vieja ciudad medieval que después rompe sus murallas y se expande. Las variantes de las ciudades renacentistas y barrocas son muy importantes también. Aquí tenemos algunos casos. Bueno, París pasó por una etapa también de ciudad renacentista y barroca. La ciudad de Madrigal en España, Lübeck, Palmanova, casos de ciudades que tienen una característica. Muchas de de estas ciudades renacentistas o barrocas son como actualizaciones, modernizaciones de las ciudades medievales. A ese caos que tenían las ciudades medievales originalmente, esa disposición en el territorio caótica, las ciudades renacentistas y las ciudades barrocas intentan ordenarlo y empiezan los primeros esbozos de planificación urbana, ¿no? Pues es muy interesante. Este tipo de ciudades. Acá están las ciudades renacentistas típicas, son las en Italia, que es el foco del renacentismo, el punto de vista urbanístico, las ciudades de Ferrara,
de Pienza y Urbino, y de todas ellas de Pisa también, eh, en la Toscana, ¿no? Esa zona, esa región tan bella de Italia. Bueno, ahí esas ciudades se caracterizaban justamente por, si bien tener un pasado feudal, un origen feudal, medieval, pasan a una etapa de organización, de disposición más planificada de la ciudad, ¿no? Mira, acá más imágenes de las ciudades renacentistas, ¿ven? Todo el sistema defensivo. Estas Palmanova existen en realidad, con la parte histórica de la ciudad, es un lugar objeto de la visita de los turistas. La ciudad barroca, el Vaticano también es parte de ese movimiento de ciudades barrocas. El Vaticano, tal como los conocemos hoy, se construye en esos años. Han escuchado también hablar del Palacio de Versalles. Versalles es una ciudad que queda en las afueras de París, y en ese lugar está localizado el Gran Palacio de Versalles, los Jardines de Versalles, que era el lugar donde tenía su residencia el rey, la aristocracia francesa, la nobleza francesa, también son partes de esa cultura urbana propia de la ciudad barroca. Bueno, después las ciudades coloniales, también en Hispanoamérica tenemos la ciudad colonial hispana, portuguesa, el caso de las ciudades portuguesas y holandesas también, y el caso de las ciudades coloniales anglófonas, sobre todo en Estados Unidos. Acá tienen con bastante detalle cada una de las ciudades, la ciudad colonial hispana, donde ustedes ven aquí a la izquierda la ciudad colonial hispana, la estructura de las calles y avenidas como veíamos en las ciudades romanas. La mero o ciudad ortogonal, muy bien organizada la ciudad con un centro donde suele estar el poder político, cultural, simbólico y económico de la ciudad, y las estructuras bien organizadas por cuadras, donde hay esas manzanas están divididas por calles y avenidas. También esto lo van a encontrar en lo que llama la ciudad colonial portuguesa y holandesa, son las posesiones de Portugal y Holanda en América. En el nordeste de Brasil hay muchas ciudades que tienen su origen en la colonización holandesa, y en el Caribe también, Aruba, también tienen ahí el caso de Bonaire, son islas urbanizadas, y hay un caso muy particular que ahora por estos meses se va a hacer muy famoso porque es Curazao. Una selección de fútbol de Curazao va a jugar por primera vez el Mundial. Es una ex colonia holandesa, tiene esta particularidad, ven aquí abajo en las construcciones muy típicas, parece como una réplica de Ámsterdam, de Curazao, ¿no? Y bueno, también el caso de las colonias inglesas, británicas, en el este de Estados Unidos, la ciudad de Boston, tiene muchos resabios de la ciudad colonial anglófona, ¿eh? Filadelfia, todo el este de Estados Unidos. Bien, entonces, habíamos dicho, en síntesis, que la ciudad preindustrial se caracteriza por una limitada diferenciación en la estructura de clases, un excedente proveniente del campo, una riqueza se generaba en el campo y se intercambiaba en la ciudad. Son ciudades todas estas de un dinamismo lento, marcado esto por la influencia justamente del campo, de la actividad rural. Son ciudades que no tienen el ritmo urbano que tienen las ciudades contemporáneas. La producción de alimentos seguía siendo la función central de esas economías y se intercambiaban en estas ciudades. Es muy importante, como lo remarcamos, ya insistimos mucho, el emplazamiento defensivo de las ciudades adaptadas a la topografía, a la forma del terreno, donde están ubicadas esas ciudades, y una morfología condicionada por el tipo de sociedad. Los espacios estaban bien diferenciados por clases sociales y determinados por la irregularidad del trazado, de esto decíamos recién, de la topografía. Recuerden la anécdota que contamos de la película Desde el Infierno, yo les conté una historia vinculada con esa película, que es la de Jack el Destripador, y que hay una hipótesis de que
justamente no podía ser quien se sospechaba que era, un investigador privado que sospechaba que ese Jack el Destripador era un personaje proveniente de la aristocracia, porque tenía conocimientos médicos, de cirugía, pero los investigadores oficiales de la policía lo descartaron porque decían que personas de ese nivel sociocultural de la aristocracia no podían transitar por el lugar donde aparecían las víctimas, que eran prostitutas que trabajaban en las zonas portuarias, ¿no? De clase baja. Bueno, esto yo se los puse como un ejemplo justamente de cómo estas ciudades, los espacios estaban claramente diferenciados por las clases sociales. ¿Mm? Bueno, todo esto es un repaso. Hicimos un repaso aquí de la ciudad preindustrial, porque necesitamos llegar justamente al tema de esta clase, el tema central, que es la ciudad industrial, donde vamos a ir desde los orígenes de la ciudad industrial, la revolución industrial, por las distintas etapas, hasta el momento de su crisis, que es justamente hace unos 10, 15, 20, 30 años, cuando comienza la crisis de la ciudad industrial. Bueno, y aquí vamos a encontrar un foco de irradiación, un foco original que se fue irradiando luego al resto de los países, que está situado en el Reino Unido, en Gran Bretaña, precisamente en Inglaterra. Eso ocurrió, vamos a ver ahora, porque se dio una combinación muy especial de factores, y aparece también, vamos a verlo también con mucho detalle, un elemento que ahora no nos sorprende, pero en un momento fue una estructura, un dispositivo, una construcción, la fábrica que irrumpió en el paisaje de las ciudades y causaba mucha admiración, pues grandes concentraciones de personas trabajaban ahí, operarios, 3.000, 4.000 personas trabajaban ahí, la característica de la fábrica es que requería, todo el sistema fabril requería de mucho espacio. Vamos a ir a analizar esto en detalle, cada uno de estos puntos. Bueno, estamos hablando de la primera revolución industrial, 1750 a 1850, mediados del siglo XVIII, ahí comienza la revolución industrial. Surge espontáneamente, porque se da una combinación de factores que son muy propicios para el desarrollo industrial en determinada zona, en determinado lugar de Inglaterra, de Gran Bretaña, porque también involucra a lugares de Gales y de Escocia, que son parte de las Islas Británicas. ¿Mm? Bueno, vamos a ver entonces, acá pueden ver en este mapa, a la izquierda, la revolución industrial inglesa. Yo les decía, hay un foco desde donde se inicia la revolución industrial, que después se convirtió en un proceso planetario y se expandió globalmente por el planeta. Y como podrán apreciar aquí, estas distintas manchas indican aspectos relacionados con recursos naturales, fuentes de energía. Ven que no ocurrió en todo la isla británica, que está constituida por Escocia, país de Gales e Inglaterra, sino en determinada zona donde se dio esta combinación virtuosa entre la existencia de ciertos recursos naturales, ciertas fuentes de energía, ciertos conocimientos adquiridos por la población, conocimientos técnicos, tecnológicos, y todo eso determinó que al combinarse irrumpiera ahí la revolución industrial, ese proceso de industrialización. Ciudades como Manchester, Liverpool, Bradford, Leeds, Birmingham, son todas ciudades industriales, que fueron el foco de la revolución industrial. ¿Y cerca de qué estaban estas ciudades? Porque siempre tenemos que entender la localización de las actividades industriales responde a una combinación, como les decía hace un instante, de factores tales como recursos naturales, fuentes de energías, materias primas. Bueno, en primer lugar, Inglaterra es una isla, está rodeado de mar y de muchos ríos que surcan las islas británicas, que llegan al mar. Los ríos son fuentes de energía,
y también vías de acceso a el mar. Y muchas de estas ciudades que les mencioné, Liverpool, Manchester, Liverpool particularmente, Birmingham, son puertos fluviales marítimos. Y están ubicados en las cercanías de las ciudades, de estas ciudades hay áreas rurales que le proveen de recursos, de fuentes de energía. Primero, la fuente de energía de los propios ríos, que generaban energía hidráulica con los molinos, y después con el carbón, las minas de carbón, que no solamente estaban en esas zonas, sino también un poco más al sur. Ustedes lo tienen ahí marcado en verde. El país de Gales o Gales, eh, proveía el carbón. Gales todavía es muy reconocido hoy en su identidad cultural por la impronta de los mineros, ¿no? Es un país de mineros. Bueno, las minas de carbón de Gales provenía esta fuente de energía. Y también hay por las cercanías de estas ciudades, que fueron el foco de la revolución industrial, el, una materia prima que fue decisiva en los orígenes de la industrialización. El, el ganado que se da mayoritariamente en Inglaterra es el ganado ovino, las ovejas. Aún hoy, en mucha menos cantidad, si ustedes van de paseo por la campiña británica, van a encontrar ovejas, una cantidad importante, no tantas como antes, pero... Y las ovejas proveían de la materia prima original de la industria textil, que fue la primera industria de la revolución industrial, la lana. La lana. En una etapa posterior, el algodón, que no se da en las Islas Británicas, y que se traía de las colonias que tenía el Reino Unido en Asia y en América, fundamentalmente en Estados Unidos, en el Caribe, en el sudeste asiático, de ahí provenía el algodón. Entonces, ven, es una combinación de elementos que hacen que se origine ahí la revolución industrial y se pase luego, van a ver ahí en la imagen de la derecha, el mapa de la derecha, a otros focos industriales en Europa, en la zona de lo que es actualmente Bélgica y Holanda, el norte de Alemania, un poco más al este lo que sería República Checa, parte del sur de Alemania, justamente. Todas esas zonas, todos esos puntitos de ahí que ven celeste son focos de expansión de la actividad industrial. Francia también, en algunas regiones, el norte de España, Bilbao. Vamos a volver después sobre esto que está aquí, en el norte de España, marcado en azul, en la zona de los Países Vascos, las ciudades Bilbao, San Sebastián, ciudades industriales, fundamentalmente Bilbao, que la vamos a tomar luego, la vamos a ver como un caso especial de estudio de nuestra materia. Bien, entonces la ciudad industrial, la ciudad fabril, podemos llamarla también así, porque aparece la fábrica, es esta combinación virtuosa de la ecualización de factores productivos, fuentes de energía y recursos naturales. Acá tienen la primera revolución industrial, un resumen de todo esto que veníamos diciendo, y que ustedes ya han visto, ya han estudiado en historia social, Gran Bretaña, fuentes de energía, el carbón, los sectores industriales, originariamente el textil y la metalurgia, los métodos de trabajo, la división del trabajo, que ahora vamos a ver, es muy importante para el desarrollo de las ciudades, y la organización de las empresas a través de las sociedades anónimas, la bolsa y la banca. Le decía, hablaba de la división del trabajo. ¿Por qué es la división del trabajo? Ahora vamos a conceptualizar un poco mejor, pero la, la división del trabajo explica en parte el desarrollo de las fábricas también, porque, como decimos aquí, el gran avance social y económico de la revolución industrial fue producto de la división del trabajo y el aumento de la productividad. Anteriormente, la producción de bienes estaba basado en el trabajo artesanal. Un artesano se dedicaba a producir todo el producto de su especialidad,
todo, tenía el diseño, lo producía, por ejemplo, no sé, alguien que fabricaba, como vemos ahí, un carruaje, ¿no? Quien fabricaba el carruaje tenía el diseño, construía las ruedas, el chasis, la carrocería, lo pintaba, ensamblaba el chasis, la rueda, lo ajustaba y lo vendía. Eso era el trabajo artesanal. Pero en la revolución industrial pasamos primero a la manufactura y después al trabajo fabril. ¿Mm? ¿Y qué es lo que permitía el trabajo fabril? Y en principio la manufactura, que es en realidad la manufactura en artesanos trabajando todos bajo un mismo techo, ¿no? No aislados. Y después esos artesanos trabajando bajo un mismo techo en un taller pasan a trabajar en la fábrica. Es una evolución del taller artesanal. ¿Qué es lo que hacían esos operarios? Que ya dejan de ser artesanos y pasan a ser operarios. Hacen cada uno un trabajo en particular. ¿Esto qué quiere decir? Que se especializan. ¿Mm? Está el que fabrica las ruedas, está el que fabrica el chasis, está el que fabrica la carrocería, está quien ensambla todas esas partes, el que hace el control de calidad y se lanza al mercado. En muy poco tiempo, ustedes lo pueden ver aquí, la comparación de los relojes que tienen ahí en cada parte del proceso. Esto nos está diciendo que en la misma cantidad de tiempo se producen 2, 4, 6, 8, 10 carros, 10 carruajes, cuando antes se producían uno. La productividad, así es como debe expresarse uno, la productividad aumentó 10 veces. Y esto es producto de la división del trabajo, de la especialización, de que cada uno haga una parte del proceso y eso va a redundar, producto de la división del trabajo, en un aumento de la productividad y una mayor cantidad de bienes. Una producción más masiva. Bien. Acá lo tienen más conceptualizado, la división del trabajo como este salto clave en la productividad urbana, lo tienen muy bien detallado. Eh, Decíamos nosotros que aumenta la productividad, ¿y por qué? Bueno, porque se potencia la destreza del operario. El operario, el obrero se vuelve un experto en una sola maniobra. Antes era un experto en el proceso global de producción de ese bien, pero ahora se vuelve mucho más especializado en una parte del proceso. Se ahorran tiempo, se eliminan los tiempos muertos, porque uno al especializarse en una parte del proceso, termina esa parte del proceso, esa parte del producto, del bien que se está elaborando y se lo pasa al que está al lado en la cinta de producción, en el proceso de producción. Entonces, al simplificar las tareas, como decimos aquí, es más fácil inventar máquinas que las reemplacen. O sea, era muy difícil reemplazar el trabajo de un artesano porque el artesano hacía todo el proceso productivo. Entonces, una máquina que haga todo el proceso productivo es más difícil de concebir. Ahora, habría que pensar ahora con la inteligencia artificial y el uso de las impresoras 3D o de las máquinas que producen productos 3D, si no estamos yendo justamente hasta ese punto, ¿no? Pero eso lo discutiremos luego, cuando lleguemos a la ciudad postindustrial, cuando lleguemos a estos tiempos. Sí, en estos momentos, en las primeras etapas de la revolución industrial, el simplificar las tareas, en que cada operario se especializara en esas tareas más simplificadas, habilitaba la posibilidad de inventar máquinas que reemplacen esas tareas. Bueno, entonces, eh, justamente la división del trabajo, la especialización, el aumento de la productividad, implica que mucha mayor cantidad de personas trabajan en el mismo lugar, en un espacio físico. Y ahí aparece la fábrica. Decimos aquí, la concentración de operarios, producto de la división del trabajo, obligó a reunir a cientos de obreros en un solo lugar. ¿Cuál es ese lugar? La fábrica, para coordinar todas las etapas del proceso de producción en un mismo lugar. El ritmo de trabajo ahora lo imponía la máquina. Decimos aquí, la introducción del vapor dictó una velocidad constante, la eficiencia ya no dependía del ánimo del trabajador, de la buena voluntad, de las ganas de trabajar, sino de la sincronía que tenía el sistema productivo. Entonces, el resultado de todo esto es la producción en masa, como decíamos recién, la reducción de costos y productos más baratos para la población.
Todo eso concentrado, o gracias a estar concentrado el proceso productivo en un lugar físico, la fábrica. ¿Mm? Entonces, la ciudad industrial es una ciudad fabril. ¿Mm? Aparece en el paisaje de las ciudades, primero en Inglaterra, después en otros lugares, cuando se expande la revolución industrial, aparece en el paisaje urbano, como les decía, la fábrica. ¿Mm? Así como en las ciudades medievales teníamos murallas, templos, en las ciudades griegas el foro, ¿Mm? las termas, el circo romano. En la ciudad fabril, la ciudad industrial, la característica es la irrupción en el paisaje de la fábrica. ¿Mm? Bueno, entonces el paisaje cambia. ¿Mm? Eh, ¿Por qué? Porque las ciudades incorporan a la fábrica como parte de ese paisaje, reiteramos, y las fábricas se instalaron cerca de las fuentes de energía y transporte. Como decíamos al comienzo, cuando yo les contaba que las ciudades se habían originado, las ciudades industriales, en ciertas regiones de Inglaterra, ¿m? O del sur de Escocia, o en el norte de Gales. ¿M? La necesidad de ubicar las fábricas cerca de las fuentes de energía y transporte. Las fábricas, por la alta demanda de mano de obra, trajo a muchos miles de campesinos, millones diría, en busca de empleo. El- la ciudad masifica la demanda laboral, la oferta laboral, y irrumpe, como decíamos, como paisaje, las ciudades, la fábrica con esta característica, las chimeneas, el crecimiento de los barrios obreros, la aparición de nuevos mercados para vender nuevos servicios, y la ciudad entonces comienza a ser ella misma el centro de la actividad económica, y ya no como era en otras etapas de las ciudades preindustriales, donde la actividad económica se desarrollaba fuera de las ciudades, fuera de las murallas, ¿m? Y la ciudad servía simplemente como espacio de intercambio, de flujos mercantiles. ¿M? Es muy importante también que comprender esto, para lo que viene luego. La división del trabajo no se dio solamente al interior de la fábrica, sino, como decimos aquí, también se trasladó a la sociedad, pasó los límites de las murallas de la fábrica. ¿M? Eh, Unos producían telas, otros producían carbón, otros se especializaron en el comercio definitivamente, entonces eso fue complejizando la vida urbana y una estructura de red urbana mucho más compleja. Bien, ustedes pueden ver, quería contar esto también, es muy importante, porque parece que hablamos de la revolución industrial que ocurrió solamente en Inglaterra, pero como veíamos también al comienzo, la revolución industrial se expandió, eh, eh, obviamente no inmediatamente, no en forma inmediata. ¿M? Inglaterra, Europa, en determinados lugares de Europa que tenían esa especialización en cuanto a materias primas, recursos naturales, recursos humanos, cercanía a los puertos, ¿m? O construcción de puertos justamente para que saliera esta producción industrial, llega a América, Argentina pasa mucho tiempo después, siglo y medio luego, un proceso de urbanización y revolución industrial, y nosotros tenemos un caso de urbanización y revolución y proceso de industrialización en la propia Quilmes, ¿no? Ustedes quizás conozcan el caso de Villa Argentina, que es el barrio obrero de la cervecería Quilmes. Ahí en las cercanías está el Parque Cervecero, Villa Argentina, que es muy pintoresco. Creo que ya quedan muy pocas familias originarias de los obreros que trabajaban en la cervecería Quilmes. Ahora se utiliza mucho como set de filmación de series, de películas. Pero acá tienen, ¿ven? El caso este que les decía recién, cómo alrededor de las ciudades se van construyendo las ciudades industriales, se van construyendo barrios obreros, ¿m? Por la cercanía a la fábrica, y nosotros tenemos el caso de Villa Argentina, en Quilmes. ¿M? Esta es una imagen muy típica de una ciudad
industrial inglesa. Me gusta esta foto. Esta es mucho más cercana en el tiempo, no estamos hablando del siglo XVIII, ni siquiera del siglo XIX, primeras décadas del siglo XX. Pero vean ustedes, es una imagen, una fotografía, una mujer, un niño, seguramente la esposa y el hijo de un obrero, que trabaja en alguna de esas fábricas que se ven al fondo. Este es un típico barrio obrero, de viviendas obreras, generalmente en Inglaterra construidas por los municipios. Esto es muy típico. Si ven películas o series inglesas, estas casas con el jardincito adelante, una casa modesta, muy sobria, pero muy funcional, con un living que daba ese parque, a ese pequeño jardín que en la parte delantera de la casa, la cocina y arriba las habitaciones, dos habitaciones, para el niño, los niños y para los padres. Y atrás también solían tener otro pequeño jardín que se utilizaba para hacer una quinta, una pequeña huerta, digamos, ¿no? Pero la cercanía del barrio obrero, integrado a la fábrica. Chimeneas, humeantes, bueno, esa es una imagen muy poderosa, ¿no?, de la ciudad industrial. Bien. Entonces, repasemos. Ciudad industrial, producto de la revolución industrial, la primera etapa en fines del siglo XVIII, comienzo del siglo XIX. Hay una característica muy importante que se relaciona con algo que nosotros insistimos mucho hasta ahora, sobre todo al comienzo de las clases, en nuestras primeras clases, que es la ciudad como un dispositivo de defensa, de seguridad, las construcciones medievales y otras ciudades que tampoco eran ciudades medievales, pero que también funcionaban como fortificaciones. Bueno, en el caso de la ciudad industrial hay una ruptura de los límites de las fortificaciones medievales. Las ciudades necesitaban espacio, las ciudades industriales necesitaban espacio para expandirse, entonces una forma de lograr mayor cantidad de espacio era romper los límites de la ciudad medieval, derribar las fortificaciones, o parte de ellas, de las murallas. El elemento este que destacamos tanto en esta clase, que es la irrupción de un nuevo modelo, un nuevo elemento urbano, que es la fábrica, y este proceso que viene de la mano de la industrialización, que es la urbanización, el aumento de la población que vive en ciudades. Es un proceso a largo plazo, la población que vive en ciudades va aumentando década a década, hasta, como les decía yo también en las primeras clases, vivimos ahora en una sociedad mundial básicamente urbana, porque ya la población que vive en ciudades ha superado en términos porcentuales a las que vive en áreas rurales. Y tenemos países como el nuestro, donde más del 90% de la población vive en ciudades. Todo esto abre un capítulo que va a consistir en buena parte de la segunda etapa de nuestro curso, cuando cerremos el primer examen, cuando empecemos a analizar las consecuencias que tuvo este proceso de industrialización en la vida cotidiana. Esa expansión demográfica, esa urbanización, generó una grave crisis urbana, porque como yo les decía, las ciudades habían crecido hasta ese momento, se habían originado de forma espontánea, sin planificar. Entonces, perdón, la industrialización tomó a estas ciudades sin estar preparadas para ese aumento demográfico, con todo lo que necesitaba una población en aumento en un lugar para vivir con cierto nivel de confort. No estaban los servicios urbanos, cloacas, agua potable, sistemas sanitarios, bueno, toda la iluminación, la vivienda preparada para el aumento de esa población urbana. Y esa consecuencia de eso es que ya a mediados del siglo XIX empiezan a aparecer nuevos proyectos de organización urbana, de planificación urbanística. Lo vamos a ver luego. Estas son las características de la ciudad industrial. Eh, como decíamos, en esta diapositiva seguimos sintetizando lo que ya veníamos sintetizando.
Se sale de las murallas, aparecen barrios residenciales, de la burguesía, barrios obreros, como veíamos en esa imagen recién de la señora caminando con su niño por ese barrio obrero inglés, o Villa Argentina en Quilmes. Hay un crecimiento anárquico, lo mencionábamos también recién, hay mucha especulación inmobiliaria, poca planificación del suelo y del subsuelo, aparecen problemas de abastecimiento, seguridad, orden público, el problema del transporte, se empieza a planificar, a pensar que es importante tener un sistema de transportes organizado, un sistema de transporte público, el tema del alumbrado, la limpieza, los servicios educativos, sanitarios, son todas esas problemáticas, esas cuestiones que hoy nos parecen tan evidentes, que están tan naturalizadas como algo que es propio de la vida, como una cuestión que hay que resolver en la vida urbana. Bueno, provienen todos estos en su gran mayoría, quizás no todos, en su gran mayoría, de la erupción de la ciudad industrial. Bueno, un tema importante es el del espacio. Les decía, las ciudades industriales, en su evolución más reciente, encuentran esta forma, ¿no? Quizás ya dentro de las ciudades el espacio disponible es mucho menor y entonces la expansión industrial de las ciudades se genera a partir de parques industriales. Acá en las cercanías de la universidad, tenemos nuestra Universidad Nacional de Quilmes, tenemos varios parques industriales, hay un parque industrial en Quilmes, hay parques industriales en Berazategui, hay parques industriales en otros municipios cercanos, en Lanús, en Avellaneda, hay parques industriales en Hudson, ahí también dependiendo de Berazategui, un poco más al sur el parque industrial, hay dos parques o tres industriales en La Plata, que responden justamente a la necesidad de los parques industriales a la demanda de espacio físico. Bueno, esto yo se los menciono porque los parques industriales, que en la provincia de Buenos Aires, miren, hay 120 parques industriales, donde hay localizadas distintos tipos de industrias en esos parques industriales. Se lo menciono porque quizás les venga bien esto a los fines del trabajo práctico, de investigación por equipos, donde ustedes tienen que ser como una consultora que asesora a unos inversores extranjeros. La cuestión del parque industrial puede ser un elemento importante a la hora de incorporar al trabajo práctico de investigación como un componente de, bueno, de la propuesta de la consultora. Bien, acá tienen distintos ejemplos. Uno es que está ubicado en Campana, para la zona norte de la provincia de Buenos Aires, en Los Cardales, en el municipio de Exaltación de la Cruz. Vean la cantidad de metros cuadrados, lotes de 2.000 metros cuadrados hasta 40.000 metros cuadrados. O sea, para que se den una idea, una casa puede tener un departamento, 70, 80, 90, 100 metros cuadrados. Bueno, los lotes son de estos casos de los parques industriales, 2.000 metros cuadrados hasta 40.000 metros cuadrados, enormes, ¿no? Este parque industrial en Campana tiene 450 hectáreas, son 450 manzanas. Bien, acá está la distribución de todos los parques industriales en el área metropolitana de Buenos Aires. Bueno, acá tienen más parques industriales, otro en Campana, este es un poco más, con lotes un poco más grandes que el anterior, de 4.000 a 70.000 metros cuadrados. En el kilómetro 50 de la Panamericana, a la altura de Pilar, el parque industrial también, con 243 hectáreas. Ustedes, esto se lo menciono para que vean la dimensión, ¿no?, que adquiere un parque industrial y la fuerte demanda de espacio físico que requiere la industria, ¿no?, el proceso de industrialización. Y acá siguen, bueno, acá los que les mencionaba anteriormente, los parques industriales de Berazategui, en Hudson, en Plátanos, el polo movilero maderero. Esto es una característica de Berazategui. Hay un parque industrial, un polo industrial orientado, especializado en la industria del mueble, que lo pueden ver cuando van por la autopista, al lado de mano derecha, en el peaje de Hudson. Ahí está el polo maderero.
Vean todos los parques industriales que tiene Berazategui, el Parque Industrial del Pacto, el Parque Tecnológico de Hudson, el Mini Parque de Hudson, el Parque Industrial de la Ribera, el Parque Industrial Eva Perón, bueno, cantidad de parques industriales, una de las características de Berazategui, que creo que fue designada, si mal no recuerdo, como la ciudad, el municipio de la ciudad capital de los parques industriales. Bueno, también el caso del proyecto del parque industrial en Quilmes, en Espeleta, una iniciativa que venía de parte de los chinos, un grupo Sanjo. El caso de la Bernalesa también, quizás lo conocen, les queda cerca del barrio, si viven por ahí, la Bernalesa. Bueno, y acá vamos cerrando. ¿Cuáles son los principios? Así como vimos los principios de la ciudad preindustrial. Bueno, estos son los 4 principios básicos de la organización espacial. Centralidad de la ciudad industrial, ¿no? Centralidad, homogeneidad, continuidad y jerarquía. La centralidad, ¿con qué tiene que ver? Bueno, con el centro urbano que concentra las funciones de comercio, administración y servicios de mayor jerarquía. En el centro de la ciudad están ese tipo de servicios, de actividades. Homogeneidad. El uso del suelo en las ciudades industriales es homogéneo. ¿Esto qué quiere decir? Que está zonificado, está bien determinado el uso del suelo. Uno no puede vivir en cualquier lugar, no puede poner una fábrica en cualquier lugar, no puede abrir un comercio donde no se le antoje. Hay áreas residenciales, áreas industriales, áreas comerciales, como decíamos, claramente diferenciadas. El principio de continuidad dice que la trama urbana se extiende de forma continua y densa desde el centro hacia la periferia. Quiere decir que no hay casi sin solución de continuidad en el espacio urbano. Todo el espacio urbano tiende a ocuparse, desde el centro hacia la periferia. Y por último, el otro principio de organización espacial de la ciudad industrial es el de la jerarquía. El espacio de las ciudades industriales es un sistema de calles y avenidas jerarquizadas que organizan el flujo de personas, mercancías y capital. Ya no es el caos de la primera ciudad industrial, que decíamos era no planificada, muy caótica, las cosas se ubicaban donde cada uno se le antojaba, o de las ciudades medievales. ¿Se acuerdan que una de las características que habíamos remarcado de las ciudades medievales era el caos en la organización del espacio? Estos son 4 principios básicos de la ciudad industrial, que les puede servir también, puede ser muy útil para conceptualizar, para darle fundamento a algunas de las propuestas que ustedes pueden hacer en el trabajo de investigación por equipos. Cuando ustedes asumen su rol de consultora, una consultora especializada debe recurrir a ciertos conceptos como estos, el de la centralidad, homogeneidad, continuidad y jerarquía. Se los dejo esto porque además de ser importante para la idea que venimos desarrollando acerca de la ciudad industrial, puede ser un buen elemento, un buen apoyo para el trabajo de investigación. Y aquí tienen la estructura típica de una ciudad industrial. Esto es un croquis, no es una ciudad real, donde se ve claramente todos los componentes que habíamos recién, ¿no? A partir de estos 4 principios, ¿no? El centro y la periferia bien definidos, la continuidad en el uso del espacio, ven que no hay espacios vacantes, todo se usa para algo, zonas residenciales de elite, de rentas más bajas, el centro comercial, el puerto, las industrias marcadas así con rayado, en los espacios industriales. Después, cuando se agota el espacio dentro de la ciudad, se radica en la periferia o un poco más allá, en las afueras, como los parques industriales que veíamos recién. ¿Ven? Este croquis de una ciudad industrial responde a estos 4 principios. Entonces, esto es muy importante, esto que acabamos de ver, porque lo que vamos a analizar como parte de la crisis de la ciudad industrial y como parte del proceso de generación de las ciudades postindustriales es la ruptura de estos principios que organizan el espacio de las ciudades y fundamentalmente discutir la cuestión de la demanda por espacio físico. Las ciudades industriales demandaban mucho espacio físico, las fábricas son muy grandes, los parques industriales son muy grandes,
Entonces, era importante para las ciudades como un factor de desarrollo contar con espacio físico disponible o creárselo. Vamos a discutir eso, si es así realmente. Y hoy es un tema muy, muy en boga, muy interesante, porque, entre otras cosas, la inteligencia artificial, el procesamiento de datos que demanda la inteligencia artificial, requiere de espacios físicos. Y esos espacios físicos serán tan grandes como los que demandaba la ciudad fabril, la ciudad industrial. Quizás para ciertas actividades en el actual nivel de desarrollo tecnológico o ciertos trabajos derivados de esta revolución tecnológica, el espacio no sea tan importante. Muchas actividades de diseño se pueden hacer, diseño, computación, asesoramiento, con muy poco espacio en una oficina. Y genera mucho valor agregado, altos niveles de productividad y con muy buenos ingresos. Pero para otros, quizás, para otras actividades productivas, en las ciudades postindustriales, se demande tanto o mayor cantidad de espacio físico como en las ciudades industriales. Entonces, estos son temas que nos quedan para seguir pensando en las próximas clases. Les recomiendo que analicen esta clase, que la vean con detenimiento. Vamos a seguir discutiendo algunas cosas en la próxima clase presencial para retomar desde la ciudad industrial el análisis de la ciudad postindustrial, pero sería importante tener en claro qué entendemos por ciudad industrial, ¿eh? Y cómo se inscribe en todo este proceso de evolución histórica de las ciudades, que nos lleva a la última etapa, la contemporánea, de la ciudad postindustrial. Bueno, este es el fin de la clase. Espero que la hayan disfrutado y, como siempre, cualquier duda, comentario, sugerencia, la pueden comentar ahí mismo cuando subimos esta clase al campus, o en clase retomamos el análisis y el intercambio de ideas. Bueno, entonces nos estamos despidiendo. Y será hasta la próxima clase presencial o nuestra próxima clase por mí. Chao.